Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenido a LC Educación. Mi nombre es Luis y hoy resolveremos un problema de física que está enfocado a la parte de cinemática y vamos a ver cuál es el problema. Ok, nos dice la velocidad de una partícula que se desplaza en el plano XY está dada por un vector y tal parece que el vector tiene componentes en y en j. Suponga que t para todo tiempo mayor que cero. ¿Cuál es la aceleración cuando t es igual a 3 segundos? Inciso B, cuando, si es que alguna vez es cero la aceleración. Inciso C, cuando, si es que alguna vez es cero la velocidad. Inciso D, cuando, si es que alguna vez la velocidad es de, no alcanzo a ver, es de 10 metros por segundo. Ok, bueno, pues vamos a ver. El problema en sí no está tan difícil. Solamente es cuestión de ver qué es lo que está pidiendo y cómo podemos nosotros de alguna manera poder hacer algo con los datos que nos dan. Ahora bien, al tratarse de un problema de física, pues vamos a tocar algunos conceptos de matemáticas para poder resolver esto, como tal lo de los vectores. Un vector pues posee magnitud, dirección y sentido. Es por eso que ahorita nos están dando un vector de velocidad que tienen componentes en y en j. Suponga que para todo tiempo mayor que cero, o sea, avanzamos desde, o sea, no vamos a tocar el tiempo cero. Entonces, lo que primero debemos de decir, bueno, lo primero que tenemos que entender es que nos están dando como tal un vector que tiene diferentes componentes, que tiene componentes en y que también tiene componentes en j, ¿vale? Por el momento vamos a omitir lo de las unidades por cuestiones de simplicidad y practicidad. Entonces, primero es necesario saber qué involucra esto de la aceleración, porque en realidad estamos buscando la aceleración, estamos buscando qué es la velocidad, bueno, cuando la velocidad es cero, y cuando la velocidad es igual a 10 metros por segundo. Entonces, primero veamos qué es en sí la aceleración. La aceleración en sí viene siendo la variación del vector de velocidad con respecto del tiempo. Es decir, que todo nuestro vector que nos han proporcionado lo vamos a derivar con respecto del tiempo para poder saber cuál es el valor de la aceleración a los 3 segundos y en qué componentes se está desarrollando esta aceleración. Para esto entonces vamos a derivar el vector de velocidad con respecto del tiempo. Y lo que tendríamos sería lo siguiente. Tengo la derivada temporal de 6t y es menos 4t cuadrada en la componente y más la derivada con respecto al tiempo de la componente en j, y podemos darnos cuenta de que en este caso la derivada es completamente cero al tratarse de una constante, mientras que la derivada para la componente en y vendría siendo 6 menos 8t en y 0 en j. Entonces, para poder entender cuál es cuál es la aceleración después de 3 segundos de haber transcurrido el tiempo, entonces, o después de que la partícula se desplazó en este plano XY, entonces haría falta evaluar en ese vector a los 3 segundos. Por lo tanto, tenemos 6 menos 8 por 3 más 0 en j. Resolviendo la ecuación, resolviendo la operación, tendríamos 6 menos 24 en i más 0 en j
Por lo tanto, la aceleración a los 3 segundos sería menos 18 en i más 0 en j. Y ahí tenemos la solución para el inciso A. ¿Vale? Ahora, supongamos que que ahora quiero saber en qué tiempo, en cuáles de los tiempos en la trayectoria en la que se desplaza la partícula, la aceleración es cero. ¿Y cómo podríamos nosotros resolver esa parte? Pues bien, mira, nos está diciendo que la partícula se desplaza sobre una trayectoria según el vector de velocidad. Podríamos designarla de esta manera, ¿sí? Puede tener cualquier forma, ¿va? Ahorita solamente estoy simplificando el hecho de que es una trayectoria cualquiera, ¿sí? Y entonces nos pide en qué o cuándo es cero la aceleración. ¿Y cómo podemos resolver nosotros esto? Muy sencillo, mira, de las clases de matemáticas de cálculo diferencial, tenemos un tema que se llama puntos máximos y puntos mínimos, ¿sí? ¿Y cómo encontramos los puntos máximos y mínimos de una función cualquiera, ¿vale? Una función f de x, que en este caso pues se va a tratar de una función, ¿sí? Que es función de la velocidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar esa aceleración igual a cero? Pues bien, así como en el cálculo encontrábamos los puntos máximos y mínimos, que era cuando la pendiente en cada punto, máximo y mínimo, para la redundancia, teníamos que hallar esa pendiente igual a cero. O sea, una pendiente totalmente horizontal. Y de la pendiente nosotros sabemos que era la derivada de la función con respecto de la función igualada con cero, ¿vale? Igualada con cero. Entonces, esa misma teoría la vamos a aplicar a nuestro problema. Supongamos que igual se trata de una trayectoria cualquiera, entonces la aceleración, pues, ¿cuándo es cero? Pues cuando la derivada del vector de velocidad con respecto de tiempo es igual a cero. Y como ya tenemos la derivada del vector de velocidad con respecto al tiempo, que era 6 menos 8t igual a cero, pues t únicamente puede valer 0 cuando t fuese igual a menos 6 entre menos 8. Eliminamos los signos negativos, menos entre menos da más. Tendríamos 3 cuartos de segundo, ¿vale? En t igual a 3 cuartos de segundo, la aceleración es cero. En cualquiera, ¿sale? Tanto en i como en j, ¿vale? Y ya tenemos resuelto el inciso b. Vamos con el inciso c, ¿de acuerdo? Dice, ¿cuándo? Si es que alguna vez, fíjate bien, si es que alguna vez es cero la velocidad. En este punto, pues, al darnos un vector de velocidad que era 6t menos 4t cuadrada en i más 8 en j, si te das cuenta, en ningún momento la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque por lógica los 8 metros por segundo que están aquí siempre van a ser constantes, aunque esto de acá nosotros tratamos de igualarlo, nosotros tratamos de igualar esa componente en i igual con cero para ver dónde la velocidad es cero. No podríamos hallar como tal, podríamos hallar un valor, pero la velocidad, la magnitud de la velocidad siempre va a estar mantenida en 8 metros por segundo, aun cuando la componente en i sea cero. Entonces,
la respuesta a la pregunta, la respuesta al inciso bueno, la respuesta al inciso C es, pues, nunca va a ser cero, porque la componente en J siempre va a valer 8 metros por segundo. Ahora, ¿cuándo? Si es que alguna vez es la velocidad igual a 10 metros por segundo. Esa es un poquito más interesante porque ahora nos dicen si en qué momento la velocidad, la magnitud de la velocidad, la magnitud del vector de velocidad va a ser igual a 10 metros por segundo. Ahora, para comprender qué es la magnitud de un vector, regresamos al mismo plano, XY, y vamos a suponer un vector, ¿vale? Que está sobre la trayectoria que hemos mostrado antes. Ese es el vector de velocidad respecto del tiempo, ¿vale? Para esto tenemos una componente en Y y una componente en X, o una componente en J y una componente en Y. Pero vamos a quedarnos únicamente con la analogía de una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Entonces, esto, al tratarse de un triángulo rectángulo, la magnitud de la velocidad vendría siendo el cuadrado de la velocidad de la componente X más el cuadrado de la velocidad en la componente en Y. Por lo tanto, entonces, la magnitud de la velocidad vendría siendo la componente en X, que en este momento no sé, más la componente de la velocidad en Y, que sí la sé, porque sabemos que siempre va a ser constante, y eso va a ser 8 al cuadrado, 8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, estamos conscientes de que la velocidad, la magnitud de la velocidad tiene que ser 10 metros por segundo, entonces yo tengo que va a ser 10 igual a la raíz cuadrada de la velocidad de la componente X más 64, ¿va? Ahora, despejamos la ecuación. La velocidad en X vendría siendo 10 al cuadrado menos 64, y tomamos la raíz cuadrada. 100 menos 64 es 36, la raíz de 36 es 6 metros por segundo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo y en qué momento vamos a tener más o menos 6 metros por segundo? Pues bien, si nosotros nos regresamos a la expresión inicial, que era 6t menos 4t cuadrada en i más 8 veces en j, sabemos que esta de por sí es constante, pero para que esta alcance los 6 metros por segundo, ¿en qué tiempo lo va a alcanzar? En 6 metros por segundo. Ahora, tú fácilmente dices, bueno, pues hay dos soluciones, ¿no? El negativo y el positivo. Pero aquí hay que ver, tomar prueba y error de cuál debemos de elegir, si el más o el menos del resultado anterior, el más menos 6 metros por segundo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros utilizáramos el más 6 metros por segundo? Entonces, fíjate bien, 6t menos 4t igual a 6. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, pues todo lo igualamos a 0, como cualquier ecuación cuadrática. Entonces tendríamos 4t cuadrada menos 6t más 6 igual a 0. Si nosotros tomamos las raíces de la ecuación que resuelven, que la resuelven, entonces tendríamos 6 más menos 36 menos, y fíjate, aquí lo chistoso, porque sería 4 por 4 por 6. ¿Sí? Aquí tendríamos 16 por 6, sería mucho mayor, ¿no? Sería mucho mayor que 36. Entonces, ese más 6 creo que no corresponde a la solución. Ese más 6 no corresponde a la solución. Pero, acuérdate que tenemos otro resultado, que es el menos 6. Entonces, podemos utilizar ahora el menos 6, ya que nos hemos dado cuenta que el positivo pues nos manda error. Nos manda raíces complejas, ¿vale? Entonces,
volvemos a hacer lo mismo, tendríamos 4t cuadrada menos 6t menos 6 igual con 0. Y entonces volvemos a tomar las raíces y sería t1 y 2, sería 6 más menos la raíz cuadrada de 36 menos 4 multiplicado por 4 por menos 6. Y entonces tendríamos entre 2 por 4. Ahí está. De 1 y 2 sería 6 más menos 36 más por el signo negativo que tenemos ahí. Y tendríamos 4 por 4 por 6 sería 96 entre 8. Y tendríamos de 1 y 2, 6 más menos la raíz de 96 más 36 serían 132 entre 8. ¿Qué raíz vamos a tomar? La raíz positiva, ¿vale? Porque, bueno, podríamos también tomar la raíz negativa, pero vamos a ver por qué. Pero parece que no podríamos tomar la raíz negativa. Sería 6 más menos 11.48. Perdonen mi letra, 11.48 entre 8. Si tomamos la solución negativa, los tiempos se vuelven negativos y no hay ningún tiempo negativo, por lo que entonces debemos de tomar la solución positiva. Por lo tanto, entonces tendríamos ya no tendríamos t1 y 2, sino tendríamos solo un tiempo. Eso sería 6 más 11.48 entre 8, para el cual tendríamos 2.18 segundos. ¿Sí? Y esta es la respuesta al inciso D. ¿De acuerdo? Entonces, repasemos una vez más los resultados que ya tenemos. Por ejemplo, para el inciso A, tenemos que la aceleración es de menos 18 metros por segundo al cuadrado. En el inciso B, tenemos que la aceleración es 0 para un tiempo igual a 3/4. También en ningún momento, como dice el inciso C, en que cuando, si es que alguna vez será la velocidad, pues nunca va a ser 0, porque en realidad pues esto se mantiene constante, ¿vale? Entonces nunca va a ser 0. Y cuando la velocidad es igual a 10 metros por segundo, ¿vale? 10 metros por segundo. Entonces primero tomábamos la descomposición vectorial del vector de velocidad y después, pues como ya nos daban cuánto debería valer la velocidad, únicamente constaba de encontrar la velocidad de la componente en X, para los cuales nos dio dos resultados, más menos 6. Tomamos el valor negativo, para que las raíces de la ecuación fueran reales y no complejas, y posterior pues tomamos el valor positivo de una de las raíces para pues tener tiempos positivos, ¿vale? Ya que los tiempos negativos pues no existen o simplemente no caben dentro de la lógica en el problema. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva en algún momento, y vamos a continuar subiendo más videos de este tipo, y vamos a seguir trayendo nuevo material, ¿de acuerdo? Espero que te haya servido nuevamente y te espero ver. Déjame tu comentario, déjame tu like y suscríbete, por favor. Nos vemos, que Dios te bendiga.